que la tenéis ahí, la tenéis también en vuestras carpetas, y os voy a presentar a Elena Montaña, que el nombre de su ponencia o de su discurso es el modelo inclusivo, modelo de la escuela del siglo XXI. Tenemos una sociedad cada vez más diversa, más variada, y la escuela es aún muy tradicional. Se enfrenta al desafío de desarrollar un verdadero modelo inclusivo donde ninguno se quede atrás. La pregunta central que persiste es la siguiente: ¿estamos intentando encajar el modelo inclusivo en un sistema educativo que sigue profundamente tradicional? ¿Cómo podemos ajustar nuestras prácticas docentes para abrazar plenamente el enfoque inclusivo que tanto necesitamos? Pues para explorar estos interrogantes, que nos los ha dicho Elena, no creáis que esto se me ocurre a mí, contamos con Elena Montaña, que es una pedagoga con una larga experiencia en intervención social, liderazgo de programas de apoyo a la infancia. Elena tiene un compromiso total con las poblaciones estudiantiles más vulnerables y una pasión por avanzar en la construcción de un modelo inclusivo en nuestras escuelas. Actualmente es miembro del equipo de liderazgo de la Escuela IDEO de Madrid. Veréis muchos IDEOs por aquí, hay muchos, porque han venido, es una escuela con un potente equipo de orientación, donde trabaja con el personal docente, brindando orientación, capacitación y evaluación, y también lidera el departamento de orientación de la escuela. Además de sus significativas contribuciones al campo, Elena amplía su alcance profesional como profesora de maestría de la Universidad Juan Carlos I, y también colabora con la UNIR, donde imparte la asignatura Orientación, Acción Tutorial y Participación Familiar en Contextos Educativos. Os invito a todos a darle una cordial bienvenida y un caluroso aplauso. Es muy emocionante, yo estoy muy emocionada cuando Elena me llamó y me hizo la propuesta y me decía: es que tú eres una experta en esto. Es que, digo, mira, Elena, experta no soy. Yo soy una experta del día a día, soy una experta en el campo, pero no soy una experta académica. Yo lo que puedo ofrecer a mis compañeras y a mis compañeros el día que nos encontremos allí es compartir lo que yo creo que muchas de ellas en sus departamentos y en sus escuelas todos los días viven. A mí lo que más me ha gustado del propósito de este primer encuentro, de generar este conjunto de personas en las que vamos a ir practicando y conversando y compartiendo, es que la dirección de CICAE haya querido contar con la voz a través de mí de las personas que estamos en la primera línea de fuego todos los días. Y para mí eso ha sido pues, muy importante y muy significativo del sello que yo quiero o creo que quiere poner CICAE a este CICAE Orienta, ¿no? A este grupo de personas que vamos a seguir aprendiendo de las buenas prácticas que podamos ir compartiéndonos durante el tiempo que duro, que seguramente que va a ser mucho, el conjunto, ¿no? Bueno, pues desde ahí la propuesta que yo traigo a compartir, espero no decepcionar, espero que salgamos motivados, que salgamos con fuerzas, que no sintamos que nos falta el aliento para todo lo que nos queda por hacer. Desde ahí, en esas preguntas que yo me hacía de ¿estamos orientados realmente nosotros para poder orientar? ¿Estamos al tanto realmente del conocimiento de la diversidad que nos rodea, que socialmente estamos compartiendo entre todos y todas, porque la diversidad forma parte de cada uno y de cada una de nosotras, como para poder tener las estrategias adecuadas y dar las respuestas adecuadas a las necesidades del alumnado y las familias? Y me hacía también otra pregunta: ¿por qué nos empeñamos en esa parte que decía Elena cuando presentaba, de seguir trabajando en soledad? ¿Por qué nos empeñamos en seguir teniendo una estructura y un modelo tradicional y departamental en el que creamos que los especialistas de la orientación en ese departamento van a resolver muchas cuestiones, van a seguir sosteniendo, en vez de hacer un modelo educativo, una estructura más integral? De ahí la propuesta del modelo inclusivo, en el que hagamos un equipo de toda la comunidad docente y no quede departamentado determinadas cuestiones solamente a los especialistas, porque esa manera de hacer hace que no avancemos y hace, bajo mi punto de vista, que perdamos calidad en el trato y la atención al alumnado y a las familias. Y esta es la idea fundamental que yo traigo aquí para compartir en este ratito que vamos a estar, o que voy a estar compartiendo esta idea, y después sí quiero dejar un tiempo
En esta hora que me han ofrecido quiero dejar un tiempo generoso para poder escuchar y para que podamos intercambiar pareceres a la propuesta que yo traigo, dudas y discrepancias y aportaciones o felicitaciones, ¿vale? Entonces, vamos a por ello. Vamos a ver si me apaño con... Vale. Bueno, a mí me gusta siempre, porque creo que ayuda, y todos somos educadores y educadoras, y yo creo que en la educación siempre ayuda que nos centremos en qué es lo que vamos a estar escuchando en los próximos minutos. Entonces, esto es un mapa de cómo he organizado esta presentación con poca letra, más visual, para que estemos un poquito más atentos, más frescos, pero me parece fundamental que siempre situemos a la persona receptora del mensaje en cuál va a ser la línea, ¿no? Entonces, vamos a ver estos retos que tenemos actualmente en este siglo XXI. Vamos a hablar del modelo inclusivo y de los valores que representan. Vamos a también a hablar de qué diferencias hay entre un modelo integrador y un modelo inclusivo, porque hay a veces que por el desconocimiento o por la poca comunicación positiva o de beneficio que se le da al modelo inclusivo, seguimos confundiendo estos términos. Y es importante diferenciar, y más nosotros, expertas de la orientación, entre lo que es la integración y lo que es la inclusión. Entonces, vamos a hablar del papel de orientación en esta parte, del papel de la familia y de los beneficios de la escuela inclusiva. Para terminar, os contaré y os compartiré pues, parte de la gente, de los expertos académicos, esos sí son expertos, de los expertos académicos, que a nosotros en nuestro día a día nos sirven como inspiración y unos recursos que yo espero que os sirvan a todas en vuestro día a día. Vale. Vamos a ver si conseguimos terminar normalizando y aceptando la diversidad en nuestras escuelas. No es algo que pertenezca a unos y a otros no. La diversidad pertenece a nuestra sociedad, al contexto en el que estamos inmersos. Cada uno y cada una de nosotras tenemos una peculiaridad, forma parte de nuestra manera de sentir, de hacer, de actuar. Cada uno somos únicos y a cada uno y a cada una nos gustan que nos reconozcan por lo que somos. Entonces, es importante que abracemos la diversidad y que aceptemos que tenemos una sociedad diversa y que, por lo tanto, las escuelas tienen diversidad. Esta diversidad, la que tengamos cada uno y cada una en nuestros centros educativos, tenemos que los orientadores ser el motor, los líderes para visibilizarla. Lo que se visibiliza se puede explicar, lo podemos contar y, por lo tanto, la gente lo puede comprender. Si no explicamos, si no visibilizamos, la gente seguirá teniendo temores hacia lo desconocido, a lo que pertenece a las minorías, a lo que es extraño. Entonces, por esto los orientadores yo creo que tenemos ahí un propósito importante en cuanto a lo que es normalizar y aceptar la diversidad que tenemos en nuestros propios centros educativos. No debemos seguir, yo creo, intentando tapar, que en algunas ocasiones se ha podido hacer, o intentando decir que a lo mejor este tipo de alumno o de alumna no es conveniente que esté en este centro educativo por X motivos, o intentando seguir de alguna manera contribuyendo a la exclusión ya de que por sí el propio sistema educativo a nivel estatal ya realiza o hace, ¿no? Como cada una de vosotras habrá podido vivir seguramente en más de algún momento en vuestras largas trayectorias profesionales como orientadoras, ¿no? Y orientadores. Por lo tanto, ese debe de ser, yo creo, bajo mi punto de vista, uno de los mayores propósitos que debemos tener de cara a los retos del siglo XXI. Compartir los retos y los desafíos, ¿no?, a los que nos enfrentamos. Tiene que ver con el término de la soledad. Los retos y los desafíos que los centros educativos estamos de alguna manera asumiendo todos los días y los que estamos sosteniendo son compartidos para todos y para todas. En este ámbito estamos dentro de la iniciativa privada. No estamos hablando ni vamos a tocar el tema porque creo que es importante que nos centremos también en lo que son nuestras necesidades de lo que tiene que ser o lo que tiene que ver con el ámbito público de la educación. Pero sí tenemos que tener en cuenta una cosa, que hay determinados retos y desafíos que no entienden de contextos socioeconómicos, ni de contextos culturales, ni de contextos territoriales, que son para todos y para todas los mismos y que van a tener que ver con cuestiones de acoso escolar,
cuestiones que tienen que ver con la convivencia, cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, cuestiones que tienen que ver con la salud mental, la ecología, las redes sociales, la diversidad sexual, la diversidad familiar en los centros, la sociedad de consumo, etcétera, etcétera. Aquí he querido poner unos cuantos retos. Seguramente que a más de una se os ocurre algún reto más. Pero bueno, yo pensaba que esto era lo más significativos y los que más podíamos estar compartiendo en todos los centros educativos, independientemente del contexto donde nos estemos desarrollando. Entonces, desde aquí vamos a hacer un análisis de alguno de ellos, ¿vale?, para compartir también la experiencia de por qué nosotros, o en mi experiencia profesional, hemos querido ir tendiendo hacia ese modelo compartido, de modelo de paradigma más de escuela, no solamente del Departamento de Orientación. El tema de la convivencia no es algo que tenga que ver solamente con el alumnado en las necesidades educativas especiales o dificultades específicas de aprendizaje. Las cuestiones de convivencia tienen que ver con toda la comunidad educativa y es algo que recae en el Departamento de Orientación. Cuestiones como el acoso escolar, que tiene que ver también con temas de convivencia, es una cuestión que tampoco tiene que ver solamente con las necesidades educativas. Está demostrado que los niños y las niñas más vulnerables son aquellos que presentan alguna dificultad específica o necesidad educativa y que ellos también suelen ser el centro, la diana de que suban las estadísticas o las cifras de que son los sujetos que mayor acoso escolar pueden padecer. Pero también pueden padecerlo otros jóvenes, otros niños y niñas sin presentar una dificultad específica o una necesidad educativa especial, ¿no?, o altas capacidades. Cuestiones de diversidad familiar son cuestiones que también recaen en el Departamento de Orientación. La sociedad ha cambiado. Tenemos una diversidad familiar que las escuelas tienen que acoger, que no podemos dar la espalda. Tenemos que comprender y tenemos que entender, tenemos que tener a nuestro profesorado formado, porque nosotros seguimos con nuestra práctica de la tutoría familiar. Tenemos que saber sentarnos ante una familia y empatizar con la situación o con el sistema familiar que haya decidido elegir. Porque si hay un derecho para elegir el sistema familiar que yo quiera decidir dentro de mi casa, ese derecho tengo que, de alguna manera, tener la sensación de que lo tengo conquistado y que en un sitio como es un centro educativo se me va a tratar y va a haber conocimiento a esa diversidad familiar o a ese sistema que yo he decidido tener, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el desarrollo emocional. ¿Cuántos de nuestros colegios, cuántos de vuestros centros educativos no tenemos como eslóganes ya cuestiones de cuidamos la emoción del alumnado? El alumnado es el centro, es el protagonista del aprendizaje. Tenemos que acompañar al alumno desde pequeñito en ese desarrollo emocional, en el aprendizaje, en el cuidado, en la frustración, en el cuidado de la autoestima, como base a muchas cuestiones que tienen que ver después con el éxito del aprendizaje, ¿no? También descansa en el Departamento de Orientación. Tema de las redes sociales. Este reto vertiginoso, acelerado, o sea, que nos cuesta comprender que según estamos haciendo, estamos aprendiendo, que nos vienen casos a las escuelas que incluso tienes que irte corriendo a Internet a buscar qué término está usando este joven, porque es que no me da tiempo a reciclarme y a enterarme de cuál es la jerga nueva dentro del campo tecnológico y de lo que son las redes sociales, ¿no? Y esto cómo influye también en los patrones de comportamiento de nuestros jóvenes, niños y niñas en cuanto a cuestiones de convivencia, interacción social o el desarrollo individual de cada uno y de cada una, y de cómo también las redes sociales están influyendo en las relaciones y en la comunicación intrafamiliar. Entonces, son cuestiones que también recaen en el Departamento de Orientación. La sociedad de consumo, la competitividad, la falta de empatía hacia el que pueda necesitar en un momento ayuda, que a ti también te puede venir el día de mañana, el tema de la ecología, el tema de no tener muchos de los jóvenes ahora mismo un futuro en el que puedan ir generando y trabando un camino, que les falte objetivo. Muchos de vosotros también sabréis que cada vez más nuestros jóvenes en nuestras escuelas optan por salir a estudiar al extranjero para irse marcando un camino en el extranjero porque aquí no tienen ilusión. Tiene que ver también con todos los cambios que estamos viviendo a nivel de sociedad, con el tema del cambio climático, el tema de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y podríamos hablar de muchos más, porque aquí no estamos hablando de los que ya tradicionalmente los departamentos de orientación teníamos, que tiene que ver con la evaluación, que tiene que ver con el diagnóstico, que tiene que ver con la atención de los ajustes que tenemos que hacer a los niños, con el acompañamiento de la formación al profesorado, que tiene que ver con, y suma y sigue, ¿no? Bueno, pues desde ahí, esta fotografía en la que bueno, metemos en cada uno de estos círculos estas cuestiones de las que hemos hablado anteriormente. Y yo creo que con esto intento justificar o intento dar motivos
de por qué es importante que las escuelas atendamos la diversidad y que se nos empiece a llenar la boca y a estar orgullosos de que las escuelas atienden diversidad y que es el camino que tenemos que llevar. Vamos a ver dentro de toda esta situación el papel de la orientación. Cuando en el año 75, con la Constitución española, las competencias de la educación se fueron repartiendo hacia las autonomías, surgió el primer servicio de orientación. En el año 75-76, que eran los servicios de orientación, que eran unos departamentos que daban soporte a las escuelas para lo que era la orientación académica y profesional. Esto se diluyó a posteriori y ya entendieron a nivel de comunidades autónomas que tenían que hacer grupos de especialistas, de expertos dentro de la educación para acompañar a los centros educativos dentro de las necesidades que les pudiesen surgir con determinado alumnado. Pero teníamos un problema en aquella época, ya estamos hablando de los años 80, y es que no teníamos expertos, no había especialistas, había falta de personal que pudiese entender estas situaciones. Y teníamos una población completamente excluida dentro de lo que estamos hablando del ámbito educativo. Entonces había niños, jóvenes y niñas con determinadas o diferentes diversidades, no tienen por qué ser todas diversidades a nivel de lo que es las capacidades, lo cognitivo, de necesidades educativas especiales, sino otras cuestiones que estaban completamente excluidas. Fuimos avanzando hacia las primeras reformas educativas de finales de los 80, principios de los 90, y entonces ya entendíamos que había que a determinadas personas con determinadas tipologías y determinadas cuestiones en común, bueno, pues atenderlas de alguna manera. Y entonces empezamos a hacer los servicios especializados servicio especializado para determinadas cuestiones que no entraban dentro todavía de lo que era la escuela, el centro educativo a nivel ordinario. Entonces, estos dispositivos especializados de orientadores trabajan con ellos, pero fuera del contexto, ¿no?, educativo. Y después ya llegamos a lo que es la integración, que yo creo que mayoritariamente estamos casi todos depositados más en un porcentaje hacia la integración, pero caminando hacia la inclusión. Nosotros en nuestro proyecto ya son 10 años los que llevamos con prácticas inclusivas y mejorándolas y aprendiendo en el día a día, pero somos y decimos de una forma muy modesta que estamos caminando todavía de cuestiones a nivel metodológicas y prácticas integradoras hacia lo que son las inclusivas. Entonces, bueno, yo creo que esta imagen os sonará a casi todas, ¿no? Es algo que todas hemos usado o que usamos para poder compartir con el profesorado y que entiendan en qué momento estamos y cómo queremos estar, ¿no? ¿Dónde queremos estar? Queremos estar aquí. Queremos estar en la inclusión, queremos que las necesidades, el beneficio, la calidad educativa que podamos ofrecerle al alumnado parta de todos y de toda la comunidad educativa, no solamente del Departamento de Orientación, con el grupo de niños y de niñas y de jóvenes que necesitan nuestra atención. Vamos a hacer una comunidad educativa abierta, flexible y que entienda que todos tenemos que estar con todos y con todas y que no podemos estar excluyendo o atendiendo a niños de una forma segmentada o de una manera endogámica, y que formen parte de lo que es la comunidad educativa, de lo cual vamos a aprender y ellos y ellas aprenderán. Entonces, desde ahí un esquema en el que sigue entrándonos la demanda social, los centros educativos siguen mejorando y avanzando en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo personal, el desarrollo social y emocional. Evidentemente no nos podemos olvidar de una de las cuestiones más importantes de los centros educativos, que es que los niños tienen que aprender, los jóvenes tienen que aprender. Entonces está todo el tema curricular y eso no podemos olvidarlo. Y la orientación educativa, que nos hemos dirigido casi siempre a lo que son las familias y el alumnado. La apuesta de la inclusión tiene que ver con colocar a la orientación educativa al mismo nivel de lo que es el concepto de centro educativo para quitar el departamento de orientación como un ente en sí de especialistas, sino que forme parte del motor que genera el movimiento de la escuela. ¿Para ello qué vamos a necesitar? Bueno, pues cuestiones que tienen que ver con modificar nuestro modelo de pensar que solamente estamos para atender las necesidades educativas especiales, lo más vulnerable o cuando entra un problema en el centro o un conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos que situarnos más en cuestiones que tienen que ver con prevención
no solamente con intervención. Por lo tanto, nosotros, si nos situamos más desde la prevención, no solamente la intervención, podremos ser también motor de cambio de los centros educativos, porque nuestra propia dinámica va a hacer que hagamos a los docentes entender que tienen que cambiar prácticas metodológicas para poder llegar a todos y a todas, o para poder respetar ritmos de cada uno de ellos, o porque tenemos que organizar el centro de una manera diferente. Tenemos que coordinar y trabajar dentro de las aulas ordinarias con los profesores. No podemos estar al lado de los docentes y velar por el bienestar de los docentes para que a la vez velen por el bienestar del alumnado si no conocemos cómo son sus prácticas, si no vemos cómo están trabajando dentro del aula. Tenemos que observar, tenemos que diagnosticarles, tenemos que acompañar y tenemos que hacer codocencia con ellos y con ellas. Y desde ahí, para mí es importante también que aparte de esa colaboración con el profesorado y que aparte de que impulsemos esos cambios e innovación dentro de las aulas y de las aulas después a otros ámbitos del centro educativo, el centro cuente con una dirección que entienda que tiene que poner a los orientadores dentro de lo que es el liderazgo de la escuela. Los equipos directivos, para caminar hacia un modelo inclusivo en el que todos y todas vayamos hacia el beneficio del alumnado y a mejorar la calidad educativa de la atención que damos a las familias y al alumnado, tiene que entender que tiene que asesorarse por los expertos de la orientación. Los equipos directivos tienen que invitar en sus mesas a los orientadores y a las orientadoras. Les podemos dar diagnósticos, les podemos dar sugerencias, les podemos dar la realidad que se está viviendo en el centro. Podemos acompañar y podemos además impulsar con ellos las innovaciones y los cambios que necesitamos dentro del modelo educativo actual que tenemos para caminar hacia un modelo más innovador que acoja los retos que anteriormente hemos estado nombrando. Para ello también es importante incorporar, y aquí hago un guiño a una de las inspiraciones que también nosotros hemos tenido, que ha sido Coral Izondo, que después comentaremos algo de ella. Los que no la conozcáis, os invitamos a que la conozcáis. Habla de las tertulias pedagógicas, de esa falta de reflexión que tenemos en las escuelas, de ese hacer, de ese paso que tenemos vertiginoso, diario, de cómo los orientadores estamos metidos siempre en el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, y nos falta reflexionar. Invita a que las direcciones de los centros, la organización de centro, permita a través de sus horarios que se puedan compartir espacios de tertulias pedagógicas entre orientadores con docentes y que podamos invitar también a las familias. Es una de las estrategias también que evidentemente, todo son cuestiones en el que no es fácil, en el que todo depende de recursos, pero mejor avanzar en pequeñas cuestiones, cada uno analizando el centro en el que está y desde dónde puede partir, pero no podemos avanzar en cuestiones si no nos escuchamos, si no hablamos, si no reflexionamos y si no leemos. Algo tan importante como es leer, que nos lo permite tampoco también el día a día. Para nosotros, el modelo inclusivo es el modelo de escuela que puede dar respuesta a las necesidades de nuestros jóvenes, niños y niñas, en esta sociedad que estamos viviendo. Es el modelo integrador, es el modelo que combina calidad en el tratamiento integral de la persona con lo que es el objetivo de adquirir conocimiento en la escuela. ¿Por qué? Porque da respuesta a la singularidad de la diversidad, porque es un modelo que hace que todos los miembros de su comunidad participen, familias, alumnado, docentes, personal de administración y servicios, porque hace entender que tenemos que tener un currículum abierto y flexible, como ya se ha ido marcando la última ley educativa, que tiene que ver con la atención a la diversidad y reconocer la diversidad que tenemos en los centros y cómo visibilizarla va a hacer que la comprendamos, nos formemos mejor y podamos atenderla con calidad. Tiene que ver con la igualdad de oportunidades para todos los miembros que forman parte de la comunidad educativa, para aquella familia que cuando su hijo tenía una edad X, era pequeño, apostó por nuestro proyecto educativo, quería formar parte de la comunidad educativa y con los años surge un problema en la salud mental. No puede el centro educativo en la que esa familia confió cuando su hijo era pequeño y depositó a su hijo para la formación integral de esa persona, cuando viene el problema, decir que no sabemos, que no podemos o que mejor que lo lleve a otro sitio. Entonces, estas cuestiones son importantes porque son las cuestiones que la educación inclusiva persigue para la mejora de todos los alumnos que formen parte de la escuela o el centro educativo donde estamos. Esta pirámide nos hace ver también
cómo tenemos que algunas cuestiones meterlas dentro de lo que es el método didáctico de las escuelas. Algunos de vosotros habéis escuchado hablar ya del DUA. Es una cuestión que hago después al final un apunte para que lo tengáis y que podamos seguir explorando dentro de los grupos de discusión que seguramente que tengamos más de uno a lo largo de este año y que tenemos que ir también ahí compartiendo experiencias. Como requisitos, yo invito a que muchos de vosotros seguramente ya lo tendréis en vuestros centros educativos, por lo tanto ya tenéis los pilares, ya tenéis parte del cimiento hecho, porque casi todos estamos caminando hacia esa innovación, hacia ese trabajo cooperativo, hacia ese trabajo por proyectos, hacia esa evaluación equitativa, la evaluación formativa, hacia lo que es la tutoría y el potencial que tiene la tutoría entre iguales, a lo que es el tema de la docencia compartida y no trabajar en soledad. Estas cuestiones son cuestiones claves, son cuestiones básicas, claves a las que podemos ir caminando, por las que podemos ir explorando, que a lo mejor nos podemos marcar el objetivo de una o de dos en los tiempos que cada uno considere, dependiendo del contexto y la realidad que tenga y los recursos que tenga, pero son cuestiones clave que nos pueden hacer caminar hacia ese modelo inclusivo de compartir y de que no quede solamente depositado todo en el Departamento de Orientación. Por esto digo que, bajo mi punto de vista, cualquier punto de partida es mejor que no comenzar. Hay muchas veces que estas cuestiones nos sitúan en nuestro presente y decimos, madre mía, con lo que yo tengo, con lo que tengo que sacar diariamente, ¿cómo voy a pedir yo ahora más recursos? ¿Cómo me voy a meter ahora un tema de formación del profesorado? Pero si mi directora además esto es que no lo entiende, si es que tengo un grupo de docentes con un claustro que tiene más de 20 años y tiene pocas ganas de reciclarse, si es que bastante tenemos con estar luchando diariamente con todos los retos que hemos visto al comienzo, ¿no?, de esta presentación, pues mira, mejor hacer algo, aunque sea poquito, y que analicemos bien el contexto que tenemos y las oportunidades que tenemos y a qué oportunidad nos podemos agarrar, que no hacer nada, que paralizarnos, ¿no? Vamos a hacer una lista de iniciativas, vamos a compartirla como orientadores, vamos a tomar el pulso a los docentes también de nuestro centro, a las familias, vamos a ser aperturistas, flexibles, vamos a dar nosotros el modelo ese de transparencia y de acercamiento de lo que somos, de esas figuras que somos, ¿no?, de tender esa mano. Por lo tanto, vamos a hacer esa lista de iniciativas, vamos a coger la opinión de las familias, vamos a coger el sentir del alumnado, vamos a escuchar qué necesitan de nosotros, qué necesitan de su escuela, en qué les estamos defraudando, en qué no estamos llegando, para que nos den ideas, que a lo mejor todas, evidentemente, no las vamos a poder responder, ni a todas vamos a poder llegar, pero nos van a dar creatividad, nos van a dar una línea en la que avanzar, en la que seguir trabajando. Conocer el potencial de nuestro centro, hablar con la dirección de nuestro centro, ver con la dirección de nuestro centro de lo que está orgulloso, de esa dirección de qué está orgullosa de nuestro centro, qué puntos débiles tiene el centro, de qué no está orgullosa la dirección del centro, en qué creemos que tenemos que mejorar. Vamos a conocerlo porque desde ahí nos van a marcar también unas líneas estratégicas para poder avanzar en beneficio de toda la comunidad educativa. Y desde aquí, lo que os comentaba antes, las escuelas estamos acostumbradas, pero si es que la historia lo he ido diciendo. ¿Cuántos cambios no sufrimos? Cambios de juntas de gobierno, cambios de direcciones, bajas de profesorado, cambios en el perfil social o emocional del alumnado, cambios en cuanto a metodologías, cambios en cuanto a instrucciones y leyes, cambios en cuanto a maneras de evaluar, cambios. Y hemos tenido siempre una capacidad de adaptación tremenda. ¿Quién puede decir socialmente que las escuelas no tenemos una capacidad de adaptación y de transformación casi en el acto? Si vamos aprendiendo según vamos haciendo. Si es lo que decía, nos falta ese espacio más de reflexión. Entonces, desde ahí, ¿por qué no vamos a poder alcanzar este modelo que yo os estoy proponiendo? Ese modelo compartido con la comunidad educativa, de que no solamente dependa lo más vulnerable, el conflicto, la convivencia, cuestiones de salud mental, cuestiones de conflicto familiar del Departamento de Orientación, sino que lo hagamos propio de toda la escuela bajo ese concepto de modelo inclusivo. Para ello, no nos podemos olvidar de algo como orientadores, y la escuela no puede olvidarse. Los docentes y las docentes están trabajando muy en soledad. Les escuchamos todos los días, le faltan estrategias, están asustados. Hay a veces que te dicen, ¿qué hago con esto? ¿Qué priorizo, Elena? ¿Llamo a la familia? ¿No la llamo? ¿El niño está hecho polvo? ¿Cómo le voy a explicar yo ahora una materia X si el niño no está ni para entender ahora mismo qué es una tabla de multiplicar? Entonces, desde ahí tenemos también una labor importante. Antonio Márquez, otra de las inspiraciones que vamos a ver después en esa última diapositiva que os voy a poner, comentaba
no podemos hacer transformaciones educativas para atender la realidad social y la demanda que pueden hacernos las familias y el alumnado si no tenemos al profesorado preparado, si no tenemos al profesorado formado. Y de esta parte no podemos olvidarnos. Ni de las familias. Las familias son nuestras aliadas y nosotras de las familias. Tenemos que tenerlas al lado, no podemos tenerlas enfrente. Tenemos que confiar en ellas como ellas tienen que confiar en nosotros, pero nosotros, siendo líderes dentro de lo que es el sistema educativo, porque somos profesionales de la educación, tenemos que dar el ejemplo a la familia para que la familia posteriori confíe, pero primero nosotros confiar y primero nosotros comunicar y tender la mano y no juzgar, empatizar, entender y comprender. Se nos abre una brecha enorme cuando la familia, y esto más de una lo habéis experimentado, a mí me ha pasado, dentro del campo de estas líneas en las que estamos siempre, en la que la familia se ha sentido juzgada por mí. Y yo después, reflexionando sobre la práctica, la intervención que he tenido, he dicho, es cierto, la he juzgado además desde una posición de privilegio, desde una posición que no es justa, porque a lo mejor me ha faltado más escucha o entender mucho más el contexto, ¿no? O me estoy fijando simplemente en un tema que son síntomas que fueran conductuales, comportamentales, síntomas que tengan que ver con otras cuestiones, pero no estoy yendo a entender el origen para poder acompañar desde ahí. Es importante que las escuelas tengamos concepto de escuelas abiertas, centros educativos en los que las familias se sientan que pueden compartir el día a día. Tenemos que tener proyectos en los que ellos se sientan también protagonistas del día a día de la escuela y son aliados para la mejora de la convivencia. Tener buena convivencia en un centro educativo no significa que tengamos 3 actividades al año de forma puntual, que sean el Día de la Paz, el Día de los Juegos Cooperativos X y el Día A. No, tener una buena convivencia en el centro es estar trabajándola todos los días, con un plan estratégico, con unos objetivos, implicando a personal del centro, a todos los niveles, familia y alumnado. Y el trabajo en red, ¿qué decir? Pues bueno, pues por eso estamos aquí. Porque necesitamos seguir trabajando en red, porque no se nos puede olvidar en la sociedad en la que estamos que tenemos que tender a trabajar cada vez más en equipo, a compartir algunas prácticas. Y a mí hay una cosa que para mí es un principio, desde que llevo de hace ya 25 años trabajando en educación, y es que tenemos que seguir siendo muy generosos. Y trabajar en red es generosidad, porque es compartir conocimiento, es compartir lo que te funciona y lo que no. Es prestar recurso, es llegar tú donde no ha llegado el compañero. Y nosotros apostamos también por ese trabajo en red que también lo incluye dentro de lo que es el modelo integrador. Los beneficios que vamos a tener, bajo mi punto de vista, lo resume una palabra que todos y todas buscamos, que es calidad. Calidad de la enseñanza, resultados, éxito en el desarrollo personal, emocional de nuestros jóvenes, niños y niñas, éxito en que tener un docente satisfecho con su práctica docente, parte de este modelo en el que atiende en calidad a estudiantes y familias, porque fomenta la empatía y la solidaridad, porque nos hace tener espacios de reflexión y porque hace mejorar y tender a tener prácticas de relación colaborativa, algo fundamental en estos tiempos que estamos viviendo. Nuestros retos, ¿cuáles siguen siendo? Los prejuicios, las resistencias al cambio, los miedos, la formación al profesorado, que queda mucho todavía, el trabajo en red, que tristemente es escaso, capacitar los nuevos roles, porque ahora los docentes no solamente son instructores de una materia para impartir conocimiento, sino que tienen ese nuevo rol en el que tienen que atender también otras necesidades. Y esos cambios de estrategia, que no solamente tienen que ver con lo metodológico. Lo metodológico es importante. El que incorporemos en nuestros centros trabajo por proyectos es importante. Que vayamos a la evaluación formativa es importante. Que utilizamos cuestiones digitales es importante. Pero no lo es todo. La estrategia nos va a marcar el fin. Y ese fin nos va a marcar incorporar, según el contexto en el que estemos, la metodología que vayamos necesitando. No hay una metodología o metodologías únicas. Cada uno y cada una tiene que analizar muy bien el contexto que tiene para saber con qué cuenta y qué metodologías van a ser las más apropiadas. Nuestras inspiraciones, algunas de ellas, ahí os he dejado, será compartida esta presentación dentro del grupo y de la red que tenemos.
Antonio Márquez, Ignacio Calderón, Miguel Ángel Verdugo, May Lanscombe, Gerardo Echeita, Ignacio Campoy, Coral Izondo y otros muchos más. Y algunas recomendaciones que quiero dejar, y nos quedan ya 10 minutitos para vuestra ronda de preguntas y de comentarios. Algunas recomendaciones que a nosotros, que a mí personalmente, en mi trayectoria profesional y personal, pues me han ido inspirando. Hubiese puesto cantidad de ellos, pero bueno, esto es una representación. Este libro es una maravilla, ayuda a conocer, a empatizar, a conocer casos de cerca dentro de los contextos educativos y de cómo han ido transformándose, ¿no?, por la experiencia del trabajo con niños y con niñas con necesidades educativas especiales. El siguiente es un libro que es una belleza de cómo está editado. Es de Alba Sabuco, es una profesora de secundaria de un colegio en Valencia. Y bueno, habla de su experiencia de cómo introducir prácticas inclusivas y metodológicas dentro de lo que son la etapa de secundaria. La verdad que es un libro bastante interesante y muy visual. Después tenemos el de cómo hacer una escuela inclusiva. Es un manual que ayuda porque te hace entrar en una reflexión, en un diagnóstico. Te hace entrar y poderte sentar con diferentes equipos dentro del centro educativo, incluido el equipo directivo. Y hace tener, pues bueno, un buen DAFO del centro, ¿no?, de ver las potencialidades como las mejoras. Es una guía también muy interesante. Este libro de Coral, La inclusión en secundaria, en la que habla también de diferentes factores de desarrollo de los adolescentes, no solamente en la parte más académica y de las metodologías inclusivas en lo que es el currículum abierto flexible, sino que contempla también otras cuestiones. Tenemos también el libro de retos para los orientadores del siglo XXI, que recopila más de 50 y tantas comunicaciones que se han hecho en congresos de toda España de los diferentes retos que tenemos los orientadores en esta sociedad del cambio. Y bueno, cómo no, teniendo después a luego hablar del dolor, ¿no?, del adolescente, que es un libro que te acerca pues bueno, pues a esta realidad que estamos teniendo en los centros educativos con respecto al daño que tienen nuestros niños y jóvenes a nivel de salud mental, y cómo te acerca a empatizar, a entenderles, a verlos con una mirada desde lo que es la problemática, como lo están viviendo en su etapa de desarrollo a nivel emocional y cognitivo, y con la realidad social de la que hablábamos al principio de la ponencia, pues que tenemos impuesta y que tenemos que vivir con ella. Y nos podemos cruzar de brazos o podemos caminar, pero algo tenemos que hacer, porque la realidad que tenemos no es nada fácil. Y bueno, algún recurso así, de estos de tener a mano, que siempre nos ayudan para recomendar a algún docente con cuestiones que tienen que ver con la convivencia, el acoso escolar, la salud mental, la inclusión de las necesidades educativas especiales y el respeto a esa diversidad, el acoger en la escuela con dinámicas, material didáctico, etcétera, etcétera, visibilizar esa diversidad que tenemos en las escuelas, que es tan importante compartir. Y por mi parte, pues nada más, que muchísimas gracias, y que aquí abierta y a disposición de lo que se quiera comentar en la sala, que yo estaré encantada de compartir, que es lo que más me gusta. He olvidado deciros que teníais unas hojas de preguntas en las carpetas. He supuesto que lo habéis intuido, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta a Elena, por favor, hacerlo por escrito para que podamos seguir los tiempos. ¿Os parece bien? Yo puedo seguir hablando. ¿Puedo ir haciendo una pregunta? Sí. Que yo ya tenía. Los departamentos de orientación tenéis... Ay, gracias, Natalia. Tenéis sistematizado, has hablado mucho de la estrategia, ¿no?, de los objetivos estratégicos. Y yo tengo desde fuera, que no tengo ni idea, la percepción de que sois muy apagafuegos, muy bomberos, o sea, que vais solucionando muchos problemas, y aunque intentáis estar en la prevención, ¿realmente el colegio tiene un plan estratégico del Departamento de Orientación? ¿Seguís unos objetivos estratégicos, unas iniciativas que integran vuestra actuación? A ver, Elena, bueno, pues... claro, tu ejemplo va a ser, porque claro, ¿cuántos sois en el colegio? Claro, vamos a ver, nosotros es verdad que yo vengo a contar desde nuestra modestia, pero bueno, es la experiencia profesional que yo tengo en los últimos 10 años. Escuela IDO comenzó hace 10 años
Y bueno, nosotros hemos ido generando, porque ha sido una estrategia del centro, no del Departamento de Orientación. Esto es importante, es lo que comentaba antes, es concebir estos modelos de acoger la diversidad y de acoger los nuevos retos que descansan en la escuela y que nos viene de la sociedad a través de la diversidad del alumnado, no acogerla desde el Departamento de Orientación. Es importante acogerla desde lo que es el centro. Por lo tanto, el centro tiene una estrategia, no es el Departamento de Orientación quien la tiene. Entonces, claro, nosotros tenemos un departamento pues, con 13 profesionales, que para mí es importantísimo tener equipos… Un poco de envidia vas a causar ahora. Sí, un poco. Pero es que ha sido una estrategia, es que ha sido un objetivo. O sea, para poder llegar a… Esto es como cuando se dice, yo pongo siempre un ejemplo, que una escuela tenga un departamento de orientación numeroso, ¿qué significa? ¿Que es que el colegio tiene muchos problemas? Porque se puede entender eso. Porque a nosotros en alguna ocasión nos han podido tachar de, fíjate, esa escuela seguramente que tiene niños con un montón de problemas, porque teniendo 13 profesionales de la educación social, orientación, pedagogía, etcétera, etcétera, o es un indicador de calidad del centro educativo. Yo me quedo con la otra parte, porque es lo que vivo en el día a día, porque no podría contar algo que no es cierto. Tenemos diversidad, pero tenemos especialistas, desde docentes hasta orientadores, en el que creemos que en educación se trabaja con recurso humano. Es que no puedes trabajar con otra cosa que no sea recurso humano. Sí, puedes dar soporte después con otras 50.000 historias, pero es que el recurso humano es fundamental. Y entonces, si tú vas a abrazar la diversidad social que hay y quieres dar educación de calidad a la demanda social que hay, tienes que hacerte con un equipo de orientación numeroso y potente. Que un centro educativo tenga muchos protocolos abiertos de acoso escolar, ¿es indicador de que en ese centro hay mucho acoso escolar? Bajo mi punto de vista, no. Es un indicador de que ese centro se ocupa de la convivencia y se preocupa. Y, por lo tanto, abre protocolos cuando tiene indicadores de posible riesgo de acoso escolar. Pues es un poco mirar de un lado o mirar de otro. Por eso, para nosotros, la estrategia es de centro, es de apoyo a la dirección. La sistematización del trabajo del Departamento de Orientación Está. Pero apagamos fuegos todos los días y somos como bomberos locos todos los días por el colegio. Vale. Yo os animo a que en este grupo también trabajemos eso, esa sistematización, para que esos procedimientos queden más claros y también así la dirección nos apoye más, ¿no? O sea, creo que profesionalizar y organizar y darle visibilidad a vuestro trabajo es muy importante dentro de los colegios también. Creo, ¿eh? Sí, porque se trabaja muy en soledad, porque el desahogo queda dentro solamente del Departamento de Orientación. Si tienes suerte y la dirección te apoya, también te queda dentro de la dirección el desahogo. Pero es lo que hablábamos, es porque como que sentimos como que estamos bajo un modelo tradicional todavía muy departamentado, entonces creemos que las cosas son nuestras. Entonces no formamos y no compartimos. Y por eso tenemos que ir como bomberos. Si tenemos una comunidad abierta en la que todos nos vayamos capacitando hacia los nuevos roles que tenemos que ir asumiendo para enfrentar los nuevos retos, todo será más compartido. Entonces, los orientadores dejaremos de apagar fuegos y podremos hacer ese trabajo de prevención que mejoraría también la calidad de la atención. Esa es mi reflexión. ¿Tenéis alguna pregunta por escrito? ¿O lo he debido hacer muy bien o lo he debido hacer fatal? ¿O les has dejado encantados? Mira, José Antonio. Mira. Claro, qué bien. Bueno. Ay, espera, perdona, José Antonio. He llegado tarde y te he escuchado solo media hora, pero es un encanto escucharla. Fundamentalmente por no solo las cosas que dice, sino porque ella viene de una trinchera compleja. Y hay tres cosas que me gustaría resaltar, por si quieres introducir alguna cosa más para completarlas. Una de ellas es que efectivamente puede parecer una obviedad, pero esto es un trabajo de todos. El Departamento de Orientación ha sido probablemente el gran maltratado casi desde que nace, porque se le consideró como ese departamento al que íbamos a echar nuestros elementos más preocupantes o inquietantes, ¿no? Y que los resolviera, como si el centro no tuviera responsabilidad en ese caso. Digo que parece una obviedad, pero todavía esto sigue siendo una realidad. La segunda cosa que me ha gustado mucho tiene que ver fundamentalmente con ese papel de ilusión del docente y de la formación. Y sobre esto quería hacer una pequeña reflexión. Por ejemplo,
cuando nosotros vamos al médico, al especialista, vamos al centro de salud o acudimos al hospital porque nos van a hacer alguna prueba, a que no ponemos en duda que esos profesionales están formándose permanentemente. Es decir, no, a lo mejor dice, pues vaya médico que me ha tocado, no, ni me mira, o no ha acertado, o vaya medicación me ha mandado, pero generalmente todos damos por supuesto que es gente que se recicla permanentemente porque las nuevas necesidades van haciendo esa necesidad, van creando esa necesidad. Pero lo que nadie acaba de entender es que una escuela, perdón por utilizar una expresión muy manida, se come todos los marrones de la sociedad. Todos. Todo. Y todos los cambios que se producen en la sociedad acaban fagocitados por las posibilidades mayores o menores que tiene una escuela. Todos. Las tecnologías aparecen y en la escuela se ven los efectos más indeseables. Hay problemas de convivencia en las casas, conflictos, violencia, y quien durante 175 días al año estamos en el centro 7 horas al día. Bueno, y esto es algo que es especialmente importante. Entonces, tendremos que valorar que efectivamente si hay alguien que precisa de una formación permanente que no dependa solo de su voluntariedad, es el profesorado, porque no hay sistema en nuestra sociedad que cambie tanto como consecuencia de que cambie la sociedad como este, ¿no? Y luego una tercera cosa, y termino ya, que a mí me gusta decir, yo he sido profesor de esta casa mucho tiempo y esto les gustaba mucho a los alumnos y las alumnas, les decía, les citaba el modelo PBC, que es haz pocas cosas de P, bien hechas de B y compartidas con la C. No hace falta hacer el superproyecto. Y eso lo has bordado, es decir, empieza por aquí, porque los engranajes, bueno, y eso es el corazón de la inclusión. Perdón si me he extendido mucho. No, completamente de acuerdo, Antonio. Además, hay una cuestión en la que insisto y vuelvo a subrayar. La segunda parte, la del profesorado que comentabas, cuando seamos conscientes de que tenemos que capacitar al docente en el nuevo rol, porque es un nuevo rol, y hay que capacitarlos, y además hay que capacitarlos desde las universidades. O sea, no podemos capacitarlos ya cuando los tenemos ejerciendo. Es que estamos cometiendo un error, es que intentamos capacitar al docente cuando ya está ejerciendo. Vamos a capacitarlos desde las universidades. Cuando entendamos esto, cuando cambiemos esos planes universitarios, cuando le demos realmente valor al papel del educador en esta sociedad, cambiarían muchas cuestiones. Y los orientadores, dentro de nuestra especialidad educativa, podremos dedicarnos tranquilamente a seguir mejorando la calidad del sistema, porque podremos seguir dedicándonos en plena dedicación a los más vulnerables. Entonces, no podemos dedicarnos con plena dedicación a los más vulnerables del sistema, sea la condición que sea, la que sea, si tenemos que estar ocupándonos de cuestiones que caen como un cajón desastre en el Departamento de Orientación por la falta de capacitación que tienen los docentes y por la frustración continua que tienen que estar y el desgaste continuo que tienen que estar soportando, que también eso nosotros lo tenemos que sostener. Entonces yo muchas veces digo, si es que ya no tenemos manos, si es que la red de orientadores en los centros educativos, aunque las extendiésemos y las pusiésemos como una red tendríamos tantos agujeros que empezaría, ya no podemos sostener más. La escuela en general, el sistema en general, alguna frase que he dicho antes, que la decía de una forma consciente, de que, y mucho nos ha pasado dentro de lo que es la iniciativa privada, ocultar. La diversidad hay que visibilizarla, las dificultades hay que visibilizarlo, si no, no podemos meter buenas prácticas de mejora ante la realidad que tenemos. Que nosotros ocultemos o escondemos determinadas cuestiones nos van a hacer que los problemas cronifiquen, que no busquemos metodológicamente estrategias para buscar soluciones. Entonces, tenemos que quitarnos también de muchos prejuicios, de muchos miedos, de temores, de resistencias. Bueno, de la mano con lo que acaban de comentar, creo, y esto realmente es más bien una propuesta. Mi nombre es Isabel Solís, vengo del SEC El Castillo, y
Creo que todo lo que mencionas hoy, la mayoría de nosotros, no es ajeno a nosotros. Todos estamos, creo que, muy claros con todas estas necesidades y, como bien mencionas, muchos ya lo hacemos probablemente o intentamos, ¿no?, esa lucha todos los días. Pero la invitación aquí también sería que pudiéramos integrar a dirección, que dirección esté de nuestra mano, porque si nosotros nos seguimos viendo aparte de toda esa toma de decisiones, de toda esa estrategia que se hace anualmente, tanto a nivel docente como a nivel familias, como a nivel niños, y no nos toman en cuenta en esas tomas de decisiones, vamos a seguir siendo la última parte de la toma de decisiones que no permite a nosotros ver la parte preventiva, ¿no? Entonces, aquí sería una invitación que incluso en estos foros incluyamos a dirección, incluyamos a coordinación, a que escuchen un poco toda esta necesidad, porque creo que a los orientadores en sí mismos ya no nos tenemos que convencer que esto es el camino correcto y que esta es la orientación que realmente debemos de tomar, sino más bien la parte de toma de decisión estratégica a nivel institución y a nivel global, ¿no?, que viene de parte, pues, de dirección, y muchas veces nos vemos con las manos atadas de tomar otras decisiones por ese lado, ¿no? Entonces, esa sería como mi invitación a todo esto que mencionamos. Es decir, la estrategia la podemos crear, nosotros tenemos probablemente la documentación, el tiempo, las ganas, por supuesto, ¿no?, de estar ayudando constantemente a la comunidad, el cambio de cultura que se necesita en el colegio y en el sistema mismo, tanto a nivel, bueno, en este caso España, como esto se ha hecho a nivel mundial en muchos otros países, pues creo que esa es la idea, ¿no?, que podamos integrar a otros profesionales dentro de estos encuentros para que hagan conciencia de eso desde su rol. Pues yo creo que Elena está apuntando. O sea, que el próximo encuentro que hagamos de CICAE Orienta tiene que ser con la asistencia obligatoria de las direcciones de los centros. Y les vamos a hacer una bonita jornada de poder compartir y de aprender mutuamente. Pero bueno, fíjate, porque voy a tener el honor de darle, yo creo que la palabra ahora a José, porque la está pidiendo, y José Canales, pues es director de Escuela IDEO. O sea, tenemos a un director. Gracias, Elena. Bueno, también la otra Elena me estaba diciendo, me parece que eres de los pocos directores que está ahora presente aquí, ¿no? También era porque yo sabía lo que iba a venir ahora y lo que viene después y estaba encantado de participar, ¿no? Yo iba por otro camino, pero ya al hilo de la última aportación, es verdad que un modelo inclusivo no solo tiene que tener de parte a las familias, al alumnado, sino que, y de forma muy importante, tiene que tener en cuenta al equipo docente y principalmente a los equipos directivos y a la dirección del centro. Sin eso no se puede hacer absolutamente nada. Y eso significa que, bueno, cuando profundizamos no solo en la cuestión ideológica, sino también en la cuestión financiera, ¿no? Tú lo has dicho y entiendo que aquí la gente habrá podido hacer números, ¿no? 13 profesionales en un centro educativo de 1.150 o de 1.200 alumnos significa una inversión importante, pero es que esa inversión da calidad. Tú decías, hablabas de calidad y esa apuesta se tiene que hacer. Desde luego, es imposible alcanzar las expectativas que tenemos sin que esa apuesta se haga. Yo la pregunta mía era más comprometida contigo, porque tú has dicho que evidentemente el profesorado tiene que estar preparado, que hay que formarle, y también José Antonio lo decía, hay que formarle en todo esto. Es verdad que el tema de la universidad, bueno, eso es muy recurrente y nos daría para mucho que hablar, pero también hay un tema aquí importante. Yo creo que también el Departamento de Orientación se tiene que formar en esas estrategias de intervención en el aula y en esa parte que hablamos de metodologías y, por supuesto, con una visión última pedagógica. Esa creo que le falta, no digo que en nuestro caso sé que lo trabajamos, que tengo ahí a todo el equipo y a ver si después me llama la atención. Yo sé que lo trabajamos, pero es verdad que el Departamento de Orientación, si tiene un debe, tiene el debe del aula, del campo en cuanto a la parte metodológica y en cuanto a la parte de gestión de grupo, ¿eh? No hablo de gestión individual y demás, que se hace muy bien. ¿Compartes conmigo? ¿Crees que no es así? Comparto, vamos, firmemente. De hecho, para nosotros es importante, dentro de las prácticas que tenemos, es que el orientador tiene que estar a pie de campo con el docente continuamente en cercanía con las familias y el alumnado. Si no, es muy difícil. Si el orientador se queda en un despacho, es muy difícil que pueda aportar lo que realmente puede aportar desde el conocimiento que tiene. Tiene que estar incluido dentro de las aulas, hacer lo que incluso he comentado en algún momento, hacer incluso codocencia. Y en cuanto a la formación, importantísima. Y sabes, José, una cosa, cuesta tanto avanzar y tampoco retroceder, que tenemos que tener una tenacidad y ser muy pesados.
Y cuando nos toca tener posiciones de liderazgo, nos convertimos altamente en gente, a lo mejor, yo creo que muy pesada. Pero es que lo que cuesta alcanzar y lo poco que cuesta deshacer, y esto lo hablo desde la experiencia profesional en este proyecto que de forma orgullosa comparto hoy, ¿no? Pero lo que cuesta cambiar esa mirada clínica de los orientadores, lo que cuesta ponernos más en esa mirada de un modelo sistémico, lo que cuesta entender nosotros mismos desde la primera línea la oportunidad y los derechos de la educación de todos los niños y de las niñas, lo que cuesta no etiquetar y estigmatizar, lo que cuesta hablar de evaluaciones en un campo del niño y de la niña en su desarrollo, no solamente en lo cognitivo, sino en otras áreas, en otras esferas. Por eso los orientadores tenemos que tener tiempo para la reflexión y la formación, porque si estamos continuamente apagando fuegos, nos falta esa parte y retrocedemos lo alcanzado en poco tiempo, que repercute en la calidad que ofrecemos directamente. He tirado el micrófono este. Lo siento, soy breve, me llamo Silvia, venimos... Perdón. Sí, estoy aquí. Hola. Hola, Silvia. Hola, Elena. Venimos mi compañera Raquel y yo del Colegio Británico de Zaragoza y a mí me gustaría rizar un poquito más el rizo en cuanto a esa demanda que tenemos los orientadores y en cuanto a esa necesidad de que nos den ese valor, ¿no? O ese lugar, pues bien, desde el equipo directivo, desde legislación, desde... ¿no? Y es que, por ejemplo, esto sí que se ve sobre todo en los centros privados, las multifunciones que tenemos desde orientación y no solo destinadas a orientación o no tienen por qué. Y me explico. Ahí en el póster se puede ver cómo nosotras, y hablo primero también en primera persona, yo en este curso actual soy tutora de un curso de cuarto de la ESO, imparto una asignatura en toda primaria y secundaria, soy como asesora de universidades en el bachillerato internacional y también me encargo de la inmersión lingüística en secundaria, en castellano. Y el resto, y literalmente me lo exponen así, y el resto para orientación. El resto. Yo el curso pasado estuve de baja porque fui mamá y, claro, la compañera que entró en mi lugar en el departamento de orientación, obviamente no le dijeron todo lo que tenía que realizar, porque también yo llevaba alumnos de tutoría del bachillerato internacional, efectivamente. Entonces, se repartieron mis funciones entre 4 o 5 compañeros y a mí me frustra y me entristece enormemente. Mi compañera Raquel está en infantil y primaria, yo secundaria y bachiller. Ahora se ha hecho pues eso, otra remodelación porque se incluyó en plantilla la compañera que estuvo cubriendo mi baja, cosa que yo lo vi necesario, no lo siguiente, estar 3 personas en el departamento de orientación, porque claro, si además utilizan, literalmente utilizan a una de ellas para desempeñar otras funciones, pues se queda cojeando mucho el departamento de orientación. Entonces, nosotras apostamos por estar en el aula, pero no se llega. Y además eso... Ahí además, claramente falta de estrategia de centro y falta de apoyo de equipo directivo. Claro, y además... Por no entender el valor y la posición donde debéis de estar para poder hacer vuestro trabajo con la mayor calidad posible. Claro, yo tengo una capacidad de actuación enorme, versátil, pero es que cambias mucho de rol de una hora a otra. Ahora tienes que entrar en el aula, cosa también y matizo que me encanta, porque sobre todo siguiendo la aportación que transmitías, ¿no? Tenemos que estar en el aula, entonces mis ojos en el aula son como docente, pero también vas haciendo tu verdadera pasión, que es la orientación. Pero sales de allí, tienes que ser tutora y llamar a 17 familias en los 3 trimestres. Difícil, difícil. Una pregunta, al hilo de lo que estaba comentando Silvia, que me crea curiosidad, de las 13 personas que estáis en orientación, es que me ha impactado. ¿Estáis exclusivamente ¿En orientación? ¿En orientación? Sí. Imagínate. Bueno, Elena, gracias.